en la segunda jornada de Expo Salud 2024 contamos con un panel experto que podrá aportar su experiencia desde diferentes perspectivas, desde el ámbito clínico y desde la investigación. Así es que quiero invitar a este escenario, en primer lugar, al doctor Felipe Reyes Cosmeli. Él es médico oncólogo de la Fundación Arturo López Pérez y va a acompañarnos en esta oportunidad. También quiero invitar al doctor Gabriel Maluenda. Él es director del Laboratorio de Cateterismo Cardíaco del Hospital Clínico San Borja Arriarán y CEO del Cardiovascular Research Center acá en Chile. Bienvenido. También quiero invitar a Jimena González. Ella es bioquímica de la Universidad de Chile y es jefa del Centro de Referencia de Investigación del Instituto Nacional del Cáncer. Jimena, bienvenida. Y finalmente quiero invitar a Francisca Rodríguez, gerenta de Innovación y Salud de la Cámara de Innovación Farmacéutica. Bienvenida, Francisca. Asiento. ¿Sí? Bien, junto con agradecer que puedan compartir con nosotros esta última mesa de conversación, agradecerle, ¿cierto?, a FISA y a G-Element que haya puesto este tema de interés en el programa del Congreso. Decirles que no es casualidad que estemos hablando de esto en los últimos, en este Congreso, debido a las últimas noticias que han ocurrido, sobre todo la última semana en Temuco, desde donde yo vengo. ¿Ya? Hemos sido testigos, ¿cierto?, de situaciones que han involucrado directamente a los ensayos clínicos. Y sin duda que es un tema que cada día va a ir cobrando más relevancia y es importante también exponerlo y relevarlo para poder a lo mejor derribar mitos o fortalecer estrategias en términos sanitarios. Así es que es un buen punto de partida. ¿Ya? La contingencia nos pone la urgencia para poder conversar. Así que juntos vamos a explorar cómo los ensayos clínicos pueden ser una herramienta poderosa para transformar la atención de los pacientes en nuestros hospitales. Y para partir entonces, quisiera comenzar con Francisca, para poder conocer cómo o en qué grado contribuyen los ensayos clínicos en los hospitales al avance de nuevos tratamientos y terapias más efectivas en nuestros pacientes. Bueno, gracias, Alex. La verdad es que antes de partir específicamente al impacto que tiene en la ejecución de ensayos clínicos en los hospitales, quisiera hablar a un nivel más amplio, ¿no? Los impactos que tienen en general desde el punto de vista de la economía al sistema de salud, y ahí incluidos los hospitales, y para los pacientes. Y desde el punto de vista de la economía, recién hablábamos de I+D, y la verdad es que aparecieron varias conversaciones respecto a investigaciones que estaban haciendo las universidades, ¿no es cierto?, en medicamentos. Ahí había algunos ejemplos que ponían. Y el impacto que tiene en la inversión en I+D que se realiza a partir de los ensayos clínicos, a través de una estimación que hicimos en conjunto con la Universidad Católica y Invest Chile, que es la agencia en el fondo que promueve la inversión extranjera para el país, de parte del Ministerio de Economía, es que solamente con la cifra subestimado de los laboratorios que son parte de la CIF, hay una inversión de 122 millones de dólares. Esa inversión de 122 millones de dólares llega al país y es un 20%, representa más o menos un 10% de la inversión a nivel de todo el I+D en Chile y un 20% de la inversión en I+D del sector privado. O sea, si unimos al panel anterior, ya vemos el impacto que esto genera y el cómo también tener una cultura de investigación puede también fomentar a que investigaciones que se están haciendo en otras áreas se vean fortalecidas, ¿no?, por la generación de capacidades. El otro punto, antes de pasar al sistema de salud, voy a ir hacia los pacientes, es el impacto que generan los pacientes. Y justamente tú mencionabas, ¿no?, lo de Temuco, y yo creo que es súper importante también ver cómo se toma eso y cómo nosotros desde esta mirada de la investigación podemos mostrar
que cuando la investigación se hace de la manera correcta, tiene un impacto importante. Y desde ahí, el impacto que tiene a los pacientes mejora la calidad de los cuidados de la salud, les da alternativas de tratamiento que muchas veces no existen en el país o no existen en el mundo y se están probando, ¿no? También mejora la calidad de su cuidado, mejora el entendimiento de su patología y por último, más allá de todos los otros puntos que hay, es que cuando vemos encuestas de participación de las personas que han sido parte de un ensayo clínico, en otros países, en Chile no conozco alguna que se haya ejecutado, lo que vemos es que en general están alrededor del 90% de las personas que han participado en un ensayo clínico volverían a participar de él y lo valoran como una instancia muy relevante. Y eso es quizás lo que nos falta como país, ¿no? Si quisiéramos encuestas para evaluar la percepción de los pacientes, podríamos pesquisar de mejor manera en dónde pueden haber problemas de comunicación o malas prácticas o lo que fuera, ¿no? Para evitarlas y prevenirlas antes de que ocurra. Tomando el punto de lo que tú comentabas. Y el impacto al sistema de salud, la verdad es que se han visto en diferentes investigaciones que aquellos hospitales que hacen investigación tienen mejores outcomes, no solamente relacionado a los pacientes que están dentro del ensayo clínico, sino que también en aquellos que se atienden fuera del estudio. Los hospitales intensivos en investigación tienen mejores resultados de salud, tienen profesionales de la salud más capacitados, les ofrecen más alternativas de cuidado a sus pacientes. Y es desde ahí que creo que este es un tema que se conoce poco y que creo que el llamado está a difundirlo más, ¿no? A mostrar más ese impacto y a mostrar cómo hacer también este camino de manera correcta. Jimena, en la misma línea, desde el Instituto Nacional del Cáncer, o sea, es un centro de especialidad, ¿cómo contribuyen los ensayos clínicos al avance de los nuevos tratamientos? Mira, yo voy a tomar también un poquito de lo que dijo Francisca y de lo primero que comentaste sobre la situación de Temuco antes de contestar esa pregunta. Nosotros en el instituto desde hace aproximadamente 6 años empezamos fuertemente a trabajar en una política de institucionalización de la investigación, lo que significa que la institución es la que se hace cargo y parte de la realización de los ensayos clínicos que ocurren en la institución. Por lo tanto, nosotros tenemos políticas, hoy día estamos normando a propósito del reglamento de la ley de cáncer cómo debe suceder la derivación de pacientes dentro de la red oncológica si es que les vamos a ofrecer la alternativa de ir a un ensayo clínico fuera de la institución, pero nosotros lo que queremos es que los ensayos clínicos se hagan dentro de la institución para asegurar la continuidad de la atención de ese paciente, ¿no? En ese sentido, creo que es fundamental que se tomen decisiones estratégicas a nivel de las instituciones de salud. Nosotros como instituto tenemos ese deber y como tenemos ese deber lo venimos trabajando ya hace un tiempo. Respecto de cómo aportamos nosotros a la realización de los ensayos clínicos, también yo me vinculo con lo que decía el panel anterior, que tiene que ver nosotros como centros de salud, somos los que estamos en primera línea en la atención de los pacientes, ¿no? Por lo tanto, somos ese eslabón para acceder a la población que se está estudiando a propósito de un ensayo clínico o de cualquier otra investigación clínica, ya sea ensayo o otro diseño. Y en ese sentido tenemos un rol muy relevante, primero de generar un acceso a la población porque los pacientes tienen derecho a participar de los ensayos clínicos. Tenemos el deber de poder darles el acceso a ese derecho y luego tenemos el deber de velar por una participación en que toda su información y todo el proceso de investigación sea bajo los más altos estándares éticos que corresponda, de acuerdo a las normativas nacionales, locales e internacionales. En ese sentido, tiene que existir un equipo que sea capaz de coordinar y gestionar esas acciones. La academia le cuesta mucho llegar a las instituciones de salud porque lo que hacen
es, en general, contactarse con una persona, un médico, un clínico, una enfermera, que es su punto de inicio para acceder a la población que están buscando, ¿no? Esos procesos deben ser institucionalizados. Gabriel. Comparto harto de lo que se ha dicho naturalmente recién. Tomando de lo que decía Francisca, creo que viendo el tema de los beneficios, creo que el tema es transversal, o sea, lo que la investigación puede aportar al desarrollo de una institución, a mejorar los estándares, me parece que es casi un tema cultural, es decir, el tomar la cultura de la investigación mejora los estándares y eso va de la mano probablemente en mejorar los resultados clínicos, hablando en forma transversal. Hay un sinnúmero de beneficios que veo directamente a los pacientes. El paciente que está en protocolo clínico tradicionalmente, tenemos un equipo, no solamente el asistencial que le está prestando cuidado, que también, por tanto, está velando por su seguridad, sino que hay equipos adicionales que están velando por eso. Ahí hay un tremendo beneficio. En educación, el paciente entiende mejor su patología y hay personal dedicado a enseñar y a educar en ese aspecto. Y creo que también hay oportunidades probablemente, no quiero decir en desmedro a los otros pacientes que no están en protocolos, pero al paciente en protocolo tiene una serie de beneficios que son realmente importantes y destacables. Creo que eso es lo fundamental. En lo que yo veo en los pacientes que tenemos en el Hospital San Borja bajo protocolos de investigación. Velamos en todo minuto, obviamente por todos los aspectos éticos, y es muy trascendente lo que recién nombraba, y si bien comparto que exista institucionalidad, hay que buscar el balance, cómo no establecer barreras también a la investigación, hecho que en el fondo resulta súper importante para lograr acceso y hacer que los hospitales sean competitivos también en el ámbito de la investigación. Sí. Para complementar, Felipe. Bueno, yo creo que ya prácticamente todos han abordado los puntos más importantes que significa y en los aportes que entrega una investigación clínica en nuestras instituciones, no solamente en las instituciones públicas, sino también en las privadas. Pero probablemente una cosa que es un beneficio que no es directamente relacionado con el paciente, pero es un beneficio para la salud en nuestro país, es que los estudios clínicos en cierta forma lo que hacen es empujar la especialización de nuestro personal. Y en ese sentido, lo importante es que mejora la calidad de atención de manera directa e indirecta a nuestro paciente cuando nosotros nos relacionamos con grupos clínicos internacionales, cuando tenemos la posibilidad de tomar decisiones con gente que está a la cabeza de la investigación clínica en el mundo, y eso significativamente habla de una buena calidad que podemos proyectar a futuro cuando realizamos este tipo de estudios clínicos en Chile. Probablemente en Chile tenemos más experiencia en estos últimos años por una seguidilla de situaciones tanto legales como otras de situacionales, más en estudios oncológicos, pero la verdad, hoy en día viene una serie de estudios no oncológicos en Chile que probablemente van a volver a una segunda ola de estudios que nos van a permitir que todos nuestros colegas en distintas especialidades, especialmente cardiología, gastroenterología, reumatología, neurología, que están con estudios que son realmente innovadores, potenciar y mejorar la atención que le estamos dando a nuestros pacientes. Muy importante, y tomándome de las últimas palabras, dentro de esta contingencia que nos tenía preocupados el último tiempo, uno de los aspectos relevantes que al menos yo podía rescatar es que no es fácil que una institución pueda participar de estudios clínicos. Y es también complejo que el país sea como reconocido dentro de un circuito, dentro de un abanico internacional, para que pueda ser elegido, para que las empresas farmacéuticas puedan realizar estudios clínicos en el país y posteriormente en una institución. Por lo tanto, proteger, digamos, el prestigio
de nuestras instituciones y también del país es relevante para poder atraer más investigación y más estudios. Entonces, es muy importante lo que ustedes han mencionado recién, porque de esa forma vamos construyendo la confianza tanto con nuestros pacientes, pero también con las instituciones o las empresas que necesitan de nosotros para hacer las investigaciones. Y además de lo que ya han mencionado Gabriel y Felipe, ¿qué otros beneficios creen ustedes que las instituciones pueden recibir, Jimena, por participar de estos estudios clínicos? Mira, nosotros estratégicamente lo hemos estado tratando de proyectar como una estrategia de retención de talento. Sabemos, así como mejora la calidad de la atención de nuestros pacientes, también mejora la calidad de la formación que se da en nuestros centros. El instituto tiene un rol de docente y de investigador también, por lo tanto para nosotros es importante sostener esos roles desde el punto de vista de la cercanía a la generación de conocimiento. Creemos que eso puede ser un incentivo para que profesionales de alto nivel tengan ganas de quedarse trabajando en la institución, que es pública y no tiene las mismas capacidades de competir con el sector privado por nuestros estatutos públicos, ¿no? Por las normas que nos rigen. Eso por un lado. Por otro lado, para nosotros como institución creemos que deberíamos poder generar un círculo virtuoso de reinversión de recursos de investigación para promover la investigación local. Esto se me está como soltando. La investigación en salud tiene el deber de generar impacto en las poblaciones en las que se investiga, ¿no? Y nosotros tenemos el deber como institución de generar impacto en la población usuaria del Instituto Nacional del Cáncer. Por lo tanto, creemos que uno de los beneficios para nosotros es el poder reinvertir esos recursos. Nos hemos encontrado con trabas, pero eso seguramente lo vamos a conversar en la siguiente sección. Para nosotros, esas te diría yo que son las dos principales. También hay un tema de formación, generación de cultura. Nosotros hemos estado trabajando los últimos años y creemos que hemos avanzado mucho en generar una cultura institucional que adhiera de mejor forma a las buenas prácticas clínicas de investigación, no solamente para los proyectos que son financiados por la industria farmacéutica, sino que también por los otros proyectos que son financiados por el Estado o incluso que no tienen financiamiento. Nosotros tenemos muchísimos proyectos sin financiamiento hoy día en el instituto. Muy interesante. Francisca, desde la Cámara también, ¿cómo pueden identificar estos beneficios adicionales que pueden tener los centros? Creo que o sea, primero no es fácil identificarlo. O sea, cuando uno no pertenece a una institución, no es fácil entender cuál es el impacto que tiene desde una mirada más específica, ¿no? Porque recién hablaba de los impactos como en términos generales hacia el sistema de salud, pero hay poca data, eso voy. Nosotros hicimos un informe de recomendaciones, o sea, levantamos un diagnóstico respecto a los ensayos clínicos en el país, comparado a la región, y comparado a países referentes en investigación, y generamos a partir de ese diagnóstico una serie de recomendaciones en un grupo transversal, que a pesar de haber sido el gremio, ¿no es cierto?, de la industria farmacéutica, creo que logramos tener actores en distintos ámbitos: hospitalario, servicio de salud, hospitales que hacían y no hacían investigación, el Instituto de Salud Pública está también en este grupo, clínicas privadas. Principalmente optamos más bien partir como por centros que fueran específicamente institucionalizados, Ceremis, comités de ética, pacientes y obviamente la industria farmacéutica y las CRO. Y cuando partimos con este desafío nos dimos cuenta que cuando queríamos escribir el tema del impacto, en hospitales no había datos. Y llegar también a cada uno de los hospitales para ver finalmente cómo impactaban. Yo me entrevisté con varios hospitales, 5 o 6 hospitales que hacían investigación, y era poco claro también, ¿no? Pero lo que sí veía, y creo que tiene que ver con la estrategia, es que para
mostrar este impacto es relevante, o más bien, que este impacto es relevante mostrarlo a los que dirigen la institución. Porque para que esto funcione bien y no sea caso a caso, que es lo que veíamos nosotros, los hospitales en general que hacen investigaciones porque hay 2, 3 médicos motivados que hacen la mayoría de los ensayos clínicos y se coordinan directamente con las compañías farmacéuticas. Y creo que hay un punto un poco de lo que hablabas de la estrategia. ¿Cómo institucionalizamos también ese aspecto? Y que eso requiere de un convencer más arriba. Y lo que nosotros veíamos que había resultado en algunos hospitales, principalmente que llevaban más investigación y de manera estandarizada, era que habían partido con una estrategia de medir el impacto, de entender el impacto que tenía, del por qué querían llegar ahí y luego planteársela a la dirección del hospital y mostrarles que era el camino correcto. Porque si no, te encuentras con tantos desafíos y tantas complejidades que a lo mejor, y así ha ocurrido cuando también entrevistaba médicos, esos médicos caen en un espacio en que no tienen tiempo protegido, que no tienen dificultades para llevar a cabo la investigación, etcétera, etcétera, que finalmente hace que se aburran y se vayan en el fondo a otros centros a hacer investigación. Entonces, para ser sincera, es poco lo que sabemos respecto a ese impacto y creo que la labor ahí también es que cada uno de los hospitales que hace investigación muestre por qué lo hace y finalmente cuáles son los beneficios de ello. Bien. Gabriel, ¿cómo les ha ido a ustedes en el San Borja? Sí, yo concuerdo harto con lo que está diciendo Francisca. Resulta súper relevante traspasar esas barreras que hay con los equipos administrativos y la dirección del hospital, por ejemplo. Es decir, ellos tienen que entender y tenemos que, de este cambio como cultural del que hablábamos, es también hacerlos partícipes, es decir, en la medida que ellos ven el beneficio, no solamente en el overhead o algo meramente económico que creo que naturalmente es marginal dentro de todo este beneficio, es que en el fondo ellos nos vean como estratégicamente aliados y también que haya una relación de esa misma manera visto simbiótica con la industria farmacéutica. Es decir, cuando se logra eso, traspasar esa barrera y hacer que tu director entienda lo importante de lograr no solamente ingresar al protocolo porque queremos y tenemos el interés nosotros los investigadores, sino porque le hacemos ver, mira, esta cantidad de pacientes se pueden ver beneficiados, ellos pueden tener acceso a terapias que no existen o que el hospital no tiene acceso, o no solamente fármacos, sino que dispositivos en que el hospital tiene serias dificultades para financiar, y creo que mucho más allá de un hospital, sino que como país también tenemos dificultad en financiar. Entonces, la oportunidad es tremenda y si la podemos aprovechar de manera simbiótica entre el investigador, entre la dirección del hospital y en el fondo los sponsors, podemos hacer de esto algo mucho más atractivo y grande y que crezca en los hospitales y que todos estos recursos no vayan a parar solo a centros privados que hacen investigación, sino que potenciar que estos recursos puedan quedar en el sistema público. Bien. Y finalmente, Felipe, ¿cómo les ha ido a ustedes con la Fundación? Creo que ya todos más o menos hablaron de cuáles son los beneficios, pero también hay dos temas acá que se nombraron y creo que son importantes y no podemos dejar escapar esa oportunidad de nombrarlo. Uno es el tema de esta situación de Temuco y quiero volver un poco a eso. Aquí la misión es de todo el resguardar las buenas prácticas clínicas. Tanto las instituciones privadas, la farma, las instituciones públicas y los mismos investigadores. Por lo tanto, también aquí esta simbiosis que tenemos que tener tiene que ir en virtud de que este tipo de cosas se resguarden a toda costa, ¿ya? Y respecto al tema de las externalidades que pueden producirse acá, y lo que uno ve es que, en general, todas estas investigaciones que se hacen son por médicos que se dedican y tienen afinidad por los estudios clínicos o instituciones particulares como el Instituto Nacional del Cáncer que toman esta decisión de hacer un CR de investigación, pero aquí lo que falta realmente es una política de Estado que tenga que ver con esto. Esto hace ya en los años 90 en España se abordó eso y es muy sencillo. Tomaron esta práctica de, en cierta forma, hacer esta simbiosis entre lo privado y lo público y ellos rápidamente se dieron cuenta que el ahorro que le producía al Estado
estar en este minuto trabajando con la industria es tremendamente importante, ¿ya? A nadie le parece raro que en un hospital público tenga un edificio de varios pisos privado, que se dedique exclusivamente a investigación como pasa en Barcelona. Entonces, aquí todo lo que pasa o se relaciona entre lo público y privado se ve con malos ojos. Y eso finalmente no es un problema de la simbiosis que se pueda tener estos dos grupos, sino que tiene que ver con las prácticas y con la regulación que debemos tener, ¿ya? Y si no nace de esto del Estado o de FONASA o algún ente superior donde en todos los hospitales se nos permita hacer investigación, tengamos las horas necesarias para trabajar, tiempo protegido, eventualmente no vamos a poder avanzar hacia mejorar esto realmente. Probablemente estamos recién partiendo, estamos como lo que era Europa en los años 90 nosotros. Así atrasados estamos en investigación. Hace poco tuve una reunión con gente que me contaron cómo era esto en España y más o menos estamos en los años 90 de allá. Y en este minuto España es el centro de referencia en Europa con más estudios clínicos en oncología. Entonces, nos tenemos que sentar todos a la misma mesa, conversar y tratar de buscar cuál es el beneficio. Y el problema acá es que el beneficio no está en menos dinero para el Estado que tenga que aportar a nuestros pacientes, sino a los pacientes. Ese es nuestro principal norte. Y eso, si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a poder seguir avanzando en eso. Felipe, ¿y puedes identificar otros desafíos que también podrían presentarse en los establecimientos para poder realizar los ensayos clínicos? Perdón, Gabriel. Gabriel, sí. Sí, claro. Es decir, pienso que las barreras están, o sea, por el lado de las dificultades, si uno dice, o los desafíos. Primero, hay que sobrepasar al tema, a veces, burocrático, lo pondría dicho así, que a veces puede poner, si bien obviamente hay que proteger, puede poner ciertas regulaciones que pueden ser excesivas y tal vez no necesarias. A veces puede ser redundante que existan dos comités de ética, es decir, si un comité de ética de un servicio aprueba, ¿por qué un comité de ética interno si en el fondo vuelven a regular sobre lo mismo? Hacer más expeditos los procesos puede significar trabajar en paralelo y hacer más eficiente todo el sistema. Por ejemplo, la negociación de un budget cuando todavía no está aprobado un protocolo, pero eso nos puede permitir ser más eficiente al sistema público, porque la diferencia principal con el privado es que esos procesos son mucho más acotados y en el fondo precisamente de acorde a la regulación que existe legalmente vigente en el país. Yo creo que en la parte que es más difícil en el hospital, en avanzar en igualdad digamos, de oportunidades respecto a los centros de investigación privada, es en los tiempos de procesamiento y de finalmente poder llegar a abrir un determinado protocolo. Creo que ahí probablemente está lo medular y eso de nuevo vuelvo al punto que es esencial lograr una buena relación con la institución para que la institución vea el beneficio. Y surge, digamos, de nuevo como un tema cultural a transmitir. Jimena, ¿y ustedes cómo lo han visto ya? ¿También han estado frente a estos desafíos? Hemos estado frente a estos desafíos, varios de ellos nosotros ya los hemos solucionado, porque yo te diría que para que los temas administrativos, la burocracia, la tramitología que requiere, ¿no? La presentación a un comité de ética, la carta, el consentimiento timbrado, tantas cosas que se requieren que para asegurar, ¿no? Los principios éticos, nosotros tenemos personal preparado para hacer esas gestiones, ¿no? Tenemos una unidad de estudios clínicos en la que hay una encargada de estudios clínicos que negocia los convenios, que negocia los budgets, hay un coordinador de estudios clínicos que es el que efectivamente mueve a los pacientes dentro de la institución por las distintas unidades en las que tiene que recibir prestaciones, etc. Eso ha generado que tengamos una cultura institucional en la que estos procesos se ven más rápido. Al principio, cuando nosotros llegábamos al área de asesoría jurídica,
nos costaba mucho el trabajo inicialmente. Pero luego de eso ya tenemos los convenios absolutamente revisados y es raro que nos salga una cláusula que pudiera ser objetada por asesoría jurídica, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, pero para eso es importante tener personas y personas capacitadas en la gestión de la investigación, en qué es lo que se requiere para gestionar la investigación. Nuestros desafíos actualmente están en un modelo de gestión financiera porque para convertirnos en esos centros europeos como el de Barcelona, lo que nosotros necesitamos es poder efectivamente reinvertir los recursos. Los estudios clínicos, ustedes saben los montos que invierten. Aquellos montos van al prestador de servicios como nosotros, ¿no? Y también obviamente a los equipos de investigación. Pero nosotros, a pesar de ser un instituto que tiene la posibilidad de generar ingresos propios, por lo tanto nosotros vemos estos ingresos como ingresos propios, no tenemos una glosa presupuestaria para gastarnos esos ingresos propios. Por lo tanto, si el ministerio no nos abre una glosa de investigación, nosotros no tenemos cómo hacerlo. Claro. Entonces, ahí entramos en un tema, como decía Felipe, que tiene que ver absolutamente con cómo se generan políticas públicas que vayan al fomento de la investigación clínica. Un modelo de gestión financiera, además, nos permitiría transparentar y hacer más eficiente la gestión. Hoy día hay mucho oscurantismo. ¿Por qué? Porque precisamente la industria farmacéutica se contacta con los investigadores directamente. A veces hay un director que está un poco más empoderado con el tema y podría generar una cosa más institucional. Pero lo que nosotros hemos visto como en el barrio, ¿no?, es que eso pasa pocas veces. Cuando tú tienes modelos que te permitan esa transparencia, la transparencia en los ingresos, la transparencia de los gastos que se realizan por investigación, eso es fundamental. Para eso nosotros necesitamos que la normativa nos acompañe, porque desgraciadamente la normativa pública es muy antigua, es muy poco flexible. También necesitamos que nos acompañe en cuanto a la flexibilidad para tener más recursos humanos, porque nosotros hoy día aparentemente ya llegamos como a un límite de nuestra capacidad de recursos humanos. Tenemos un equipo grande en investigación, pero cuando pedimos más cargos, chuta, no hay más cargos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo abrir más estudios si no tengo más cargos para generar ese apoyo que se requiere para la investigación, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Nosotros, como desafío, tenemos aumentar nuestra capacidad operativa para poder tener abiertos más estudios clínicos, porque como yo les decía al principio, para nosotros es relevante generar una continuidad de atención del paciente, ¿no? Y a veces, desgraciadamente, nos vemos en la disyuntiva de que hay pacientes que pudieran recibir una mejor alternativa de tratamiento a partir de un estudio clínico porque nosotros no tenemos la posibilidad de entregar ese tratamiento. No solamente por un tema financiero, a veces porque no hay, si no es a través de un estudio clínico. Entonces, tenemos ese gran desafío, pero para eso necesitamos, como te vuelvo a insistir, en el modelo de gestión financiera, en capital humano, no solamente el investigador, los equipos de investigación, sino el capital humano que está como de apoyo a la investigación y formación. Nosotros, uno de nuestros grandes desafíos hoy día es que la formación que se les exige a los investigadores es el de la NIDA, el de la NIH, pero no es atingente a nuestra realidad local, ¿no? Además, nosotros en cáncer tenemos el reglamento de la Ley Nacional de Cáncer, que además incluye cosas que son bastante más novedosas respecto de la normativa de investigación. Nosotros en el instituto generamos un curso de buenas prácticas clínicas de investigación, la unidad de estudios clínicos lo hace anualmente, pero necesitamos el reconocimiento de esos cursos, ¿no? Y nosotros creemos que es súper valioso porque parte de la temática es la normativa local, es la normativa nacional.
¿no? Y luego de eso, por supuesto, nosotros hacemos una bajada a la normativa del instituto, cuáles son todos los procedimientos que nosotros tenemos normados, etcétera. Bien, muchas gracias. Francisca, ¿y la Cámara cómo puede ayudar a destrabar estos desafíos? Voy a partir de nuevo de antes, ¿no? Primero, más allá también de solo de cómo ayudar, creo que es importante conocer cuál es el factor de decisión del por qué una compañía farmacéutica elige un centro u otro, ¿ya? O un país u otro. Y tiene que ver con la rapidez en el proceso inicial. Y yo creo que eso es importante tanto para la industria farmacéutica como para cualquier centro de investigación también. ¿Por qué? Porque si tú eres más rápido en partir un ensayo clínico, en llegar a reclutar los pacientes, lo terminas antes y eso tiene más beneficios para todos. También en los costos que significa la investigación, en el costo de los medicamentos y también en el acceso que puedan tener los pacientes a alternativas que hayan demostrado ser beneficiosas. Y desde ahí, como el tiempo es tan relevante, es el factor de decisión es lo que finalmente es la palanca de cambio que hace de que un centro pueda participar o no. ¿Y qué es lo que ocurre en Chile? Nosotros, dentro de los países de la región, estamos quinto. Primero está Brasil, obvio, un país grande. Después está Argentina, México, cuarto, y después nosotros. Pero cuando lo vemos por millón de habitantes, ensayos clínicos por millón de habitantes, Chile es el primer país. O sea, somos un país pequeño, pero como lo hacemos bien, permitimos, ¿no es cierto?, nos permite hacer más ensayos clínicos. Y de hecho, salió hace poco un estudio de IQVIA que veía con un indicador todos los países, no solamente de la región, no solamente de Latinoamérica, y Chile quedaba como un país posicionado desde el punto de vista de todos los procesos administrativos, de la rapidez, etcétera, los procesos administrativos, de la buena data que hay también, y por eso se hace investigación acá, hay buenos investigadores, hay buena data, etcétera, respecto a otros países en la región, pero que es un país pequeño y por lo tanto siempre hay que tener en la mira la posibilidad de que hayan pacientes para reclutar. Entonces, hoy día Chile lo está haciendo bien respecto a cuánto demora el ISP en aprobar un ensayo clínico. Hay comités de éticas que están muy rápidos y otros que son muy lentos. Y hay centros de investigación que están reclutando muy rápido y otros más lentos. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Se genera una inequidad, en donde justamente los hospitales son más lentos que las clínicas privadas y los centros privados. ¿Y por qué ocurre eso? Un poco por los desafíos que tú comentabas. Primero, los hospitales en general quieren enviar la aprobación a sus propios comités de ética, lo duplican, como decías, ¿no? Y eso lleva a que demore más ya ese proceso. Un comité de ética rápido puede demorar 3 meses en aprobar un ensayo clínico y un comité de ética que es lento puede llegar a demorar hasta 2 o 3 meses. O sea, esa es la diferencia en la partida. A eso se suma después que la mayoría de los hospitales están pidiendo que esté totalmente el contrato firmado para pedir la aprobación al ISP. Y si el hospital no es rápido en ese proceso, por un montón de cosas que tú mencionabas, ¿no es cierto?, llega nuevamente retrasado. Y ya cuando el estudio ya están dando en algunos centros, ya el hospital llegó muy tarde, probablemente cuando los estudios ya se están cerrando. Claro. Y eso genera una inequidad muy importante, porque finalmente lo que pasa en eso es que hay pacientes que finalmente van a poder acceder a alternativas de tratamiento que solamente existen a través de un ensayo clínico siempre y cuando haya caído en el hospital correcto o llegue a un privado. Y ahí nuevamente lo que ocurre es que los centros privados son rápidos. Y es por eso que hay muchos centros privados. Hay 15 hospitales nomás, 15 hospitales que tienen aprobado un ensayo clínico en los últimos 2 años. 15 hospitales. O sea, no es nada. Son como 300 establecimientos de salud, creo. No es nada. En los últimos 2 años. Desde el año 2015 eso bajó. No sé si el factor Ricarte Soto, que también
puso una barrera en la investigación u otra cosa, ¿no? O que estas cosas así, caso Temuco, ley Ricarte-Soto que sobreexige respecto a la regulación internacional, impone un manto de duda de que la investigación fuera algo malo. Y yo creo que tenemos que salir de ahí. Tenemos que salir de ahí y lo que tenemos que hacer finalmente, no sé si viene una pregunta de lo que tenemos que hacer, así que tú me dices y no sigo, pero en el fondo es cómo cambiamos ese paradigma y cómo nos convertimos en una España, cómo nos convertimos en una Inglaterra o incluso en una Argentina, que han ido avanzando en esto de manera, o sea, a pasos agigantados. Y por lo tanto, desde ahí, ¿cómo prevenimos esa inequidad? Finalmente lo que estamos haciendo es inequidad. Y nosotros como CIF hicimos este grupo que te comentaba, generamos una serie de recomendaciones, creo que faltan un montón más porque faltan actores. Y lo que sí quiero decir es que fuimos y pedimos al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y a muchos actores ahí poder comentarles sobre esto, para resolver algunos temas que eran relevantes, justamente para institucionalizar el proceso y para institucionalizar la comunicación que hoy día existe entre los centros privados y el hospital. Porque la realidad hoy es que si son 15 hospitales va a haber inequidad y no todos van a poder acceder. ¿Los centros privados pueden ayudar a eso? Sí, claro. Pero de manera coordinada, institucionalizada y reglada. Y cuando fuimos y nos acercamos a esto y pedimos la reunión, la respuesta fue, quizás porque somos la Cámara, pero igual ahí también les dejo a ustedes, ¿no es cierto?, que nos ayuden en eso, es que tenía que ser conversado de hospital en hospital. O sea, como CIF es imposible de ir en hospital a hospital mostrándole lo beneficioso que es la investigación. Entonces ahí creo que también queda un desafío para todos. Claro, porque lo importante es que tenemos que defender la investigación, o sea, es de vital importancia mantenerla y reforzar lo que se está haciendo. O sea, no tenemos que llegar a demonizar, como podría estar ocurriendo hoy día, ¿cierto?, la opinión pública, que se hagan este tipo de estudios acá en Chile. Entonces, de una u otra manera tenemos que buscar la estrategia para poder concientizar tanto a los equipos de salud, también como a la población, sobre la importancia que tienen los estudios. Gabriel, ¿el sector público en cuanto a infraestructura está preparado para recibir los estudios clínicos? ¿O hay que construir buena pregunta? Yo pienso una que torre? O sea, la infraestructura en el sistema público siempre falta, ¿no? O sea, si para la investigación hace falta, para un sinnúmero más de prestaciones y atenciones oportunas, hace falta infraestructura. Es decir, y uno de los desafíos grandes que existe es cómo lograr para el desarrollo de la investigación la infraestructura apropiada desde el espacio físico para poder almacenar documentación, para poder cumplir con lo regulatorio, es fundamental, a espacio para tener más investigadores y no solamente el investigador, digo, al equipo completo que nos acompaña, personal capacitado para aquello. Desde la experiencia del hospital veo, por ejemplo, cómo formamos gente y nuestra gente muchas veces se va a los centros que hacen investigación pública porque hay una necesidad tremenda de una industria que está creciendo en el fondo de tener personal capacitado y en el fondo también resulta un poco injusto precisamente por cómo administramos esos recursos para retener al capital humano que es tan importante como la infraestructura física. Así que sí hace falta infraestructura física, seguro. Es uno de los desafíos grandes. Los hospitales, cuando ya tienen estructura antigua, es difícil ver y cómo encontrar soluciones a eso. Pero en el fondo la infraestructura hospitalaria requiere renovarse permanentemente, más allá de lo difícil que eso es, y por lo tanto es hacer ver a las autoridades cómo consideramos en el diseño la infraestructura a la investigación. Modelos probablemente pueden haber muchos para salirse también no solamente de lo clásico, ¿no? Y cómo buscar modelos de colaboración que estén en simbiosis dentro de los hospitales. Y por otro lado, en lo regulatorio creo que si bien la ley establece reglas más o menos claras para hacer la investigación, el cómo se ejecutan a través de la norma es lo que muchas veces nos entorpece, nos hace más
más difícil el proceso. Y yo creo que en el fondo que ustedes hayan ido a hablar con el Ministerio es buenísimo, pero ¿cómo en el fondo hacemos que los equipos de investigadores de los hospitales, juntos con ustedes y ojalá también con la industria, vayamos todos juntos a plantear esto? Porque cuando aparece un investigador interesado en esto, probablemente no tiene fuerza. Y dentro de las miles de prioridades que se atienden en el Ministerio. No sé si solamente el Ministerio, FONASA probablemente también es uno de los actores relevantes. Entonces hay que ver cómo logramos generar un diálogo más grande y que realmente se vea el impacto que esto puede tener en el desarrollo de la medicina en nuestro país. Felipe. Bueno, respecto al tema de infraestructura, siempre va a faltar. Yo creo que no es una cosa que sea exclusiva del sector público. Sea del sector público. Nosotros rápidamente como equipo hemos crecido bastante, somos más de 72 personas que rápidamente en un par de años hemos quedado chicos en nuestro lugar y estamos trabajando, nuestra institución está trabajando en nuevos lugares físicos para trabajar. Pero principalmente aquí hay dos cosas importantes y que tienen que ver, uno es con la infraestructura, tener un buen resonador, el resonador que nos necesitamos, con la plataforma para subir imágenes adecuadas, tal vez algún angiógrafo adecuado, tal vez que nos dé las facilidades para hacer los estudios que necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso se puede mejorar, pero también no solamente la infraestructura tiene que estar, sino que también tengamos un privilegio para utilizarla. ¿Ya? O sea, no puede significar que yo quiera hacer un screening a un paciente y tenga que pedir hora igual que todos los otros pacientes. ¿Ya? Y este plazo que muchas veces en oncología tenemos 28 días para poder randomizar a un paciente desde la firma del consentimiento, debe ser rápido y tal vez incluso más rápido de esos 28 días que nos dan. Ojalá en 1 o 2 semanas tener listo y randomizado al paciente. Por lo tanto, yo creo que sí, la infraestructura siempre va a ser un problema y si crece el equipo médico que se dedica a estudios clínicos, siempre vamos a quedar cortos. Pero finalmente yo creo que ese no es el problema. El problema no tiene que ver con la infraestructura en sí, tiene que ver con el recurso humano. El recurso humano en este minuto en Chile es bien escaso y no solamente estamos hablando de investigadores, porque siempre hablamos del investigador, del médico. No, el equipo de apoyo es el importante. ¿Ya? Yo me formé con un equipo de apoyo, que aquí está, Jime es una, ¿ya? Cuando yo era recién investigador junior, y la verdad, si uno no tiene un buen equipo de apoyo, el desarrollarte en este tipo de cosas se hace muy difícil. Y finalmente la mano de obra, el equipo es lo más importante, y eso va en cierta forma optimizando los recursos que tenemos. ¿Ya? Un buen investigador con un buen ojo puede evitar necesitar algunos exámenes que no necesitamos con algunas toxicidades de nuestras drogas, y eso es muy importante. Por lo tanto, yo creo que tanto la infraestructura puede ser algo muy importante, pero si no tenemos la mano de obra adecuada, bien capacitada y calificada, la verdad, estamos a años luz de poder en cierta forma seguir en avanzar en este tipo de cosas. Jimena, y en el instituto me imagino de repente la frustración por el hecho de poder avanzar de repente en infraestructura, pero quedar ahí apretado en el tema del recurso humano. ¿Cómo logras derribar esa frustración? No, mira, la verdad es que cuando uno mira los últimos 6 años en los que hemos estado trabajando con Carmen Gloria, que está ahí también acompañándome, y con Isabel, que ella fue la que llegó a normalizar, digamos, el Centro de Responsabilidad de Investigación, que antes sí existía, pero se normalizó y hubo una fuerte inversión de la dirección por poner capacidades de investigación ahí. Se contrataron 3 profesionales ley médica y luego de eso siguieron varias otras contrataciones. Hemos hecho harto en estos 6 años. Precisamente, yo te lo comentaba antes, temas culturales, en cómo ayudamos a los equipos de investigación a que realicen la investigación y nosotros nos quedamos con la pega sucia de repente que tiene que ver con lo administrativo, con lo presupuestario, etcétera, pero en pos de generar mejores procesos de investigación, ¿no? Pastelero a tus pasteles también. Entonces,
afortunadamente hay una decisión directiva y si bien, como en todos lados, falta espacio, nosotros los hemos ido ganando dentro del instituto hoy día, pero además dentro del nuevo instituto que está ya en etapa de diseño y construcción, tenemos proyectado también un espacio que cubre todas nuestras necesidades. Y vamos a tener también mucho más espacio para recibir investigadores, para que puedan trabajar con nosotros ahí. Y también está proyectado dentro del modelo de gestión del nuevo instituto que podamos tener también más capacidad humana. Al menos están proyectados algunos cargos que tienen que ver con la administración financiera, que hoy día hacemos nosotros muy a pulso, sin ser profesionales contables, digamos, pero con gran dedicación. Pero de todas formas están proyectados, no más cargos. Sí, el tema es, yo me voy a tomar de cómo se instala esto, cómo se conversa con otros investigadores y cómo se conversa con el ministerio. Es bien difícil la conversación con el ministerio porque una de las cosas que nosotros hemos identificado, nosotros estamos trabajando desde el año pasado en una red de institutos nacionales de salud, que como institutos nacionales todos tenemos el rol de hacer investigación y hacer docencia, ¿no? Tenemos la obligación de hacerlo y tener políticas en eso. Entonces, nos hemos estado juntando, estamos armando una red, y una de las cosas que sale de la discusión ahí es, bueno, pero ¿y con quién conversamos en el Ministerio de Salud? ¿Quién es nuestro referente de investigación en el Ministerio de Salud? ¿Quién es el que vela por las políticas de investigación en el Ministerio de Salud? Pareciera que en el ministerio realmente no hay nadie. Nosotros vimos con bastante temor que la investigación se confunda tanto con la docencia. Son primos, no hay duda de eso, pero no es lo mismo. Los procesos docentes dentro de una institución no son similares a los procesos de investigación dentro de una institución. Entonces, mientras en el ministerio no exista esa contraparte, está difícil lograr conversar con ellos. Tal vez tengo más esperanza cuando pienso en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y no, porque probablemente ahí sí hay algunos programas que están más dedicados a la investigación, como el FONIS, por ejemplo. Pero aún así les falta, no sé cómo decirlo, pero le falta fuerza. A la investigación en salud en Chile en general le falta fuerza. Y esa fuerza falta porque los tomadores de decisión no lo han visto como una estrategia, no lo han priorizado dentro de sus agendas. Y entonces la investigación hoy día lo que se hace muy a pulso de que los investigadores quieren generar conocimiento, de que estamos interesados y tenemos una capacidad humana de generar investigación que es muy buena. Pero en general, si tú lo ves también en las discusiones de la academia, cuando están discutiendo sus temas de desafíos, también sale, ¿no?, que tenemos una falta de priorización en la agenda desde nuestros tomadores de decisión. Mientras no seamos capaces de convencerlos a ellos, está difícil que todo vaya cuajando hacia abajo. Sí, yo me voy a aprovechar de dos cosas que tú has mencionado. Con respecto a las normalizaciones, todos sabemos que en el sector público normalizar un establecimiento de salud lleva alrededor de unos 15 años, entre el diseño, ¿cierto?, que empezamos. O sea, los hospitales que se están construyendo hoy día se diseñaron hace 20, 15 años atrás. O sea, pensar en ese momento en tener un departamento de investigación era impensado. Por lo tanto, hoy día podemos decir que rico que se está construyendo el nuevo hospital, pero vamos a quedar cortos a la vuelta de la esquina porque no vamos a tener las dependencias para hacer investigación como corresponde en un establecimiento nuevo, que podría ser una brecha de infraestructura. Y a raíz de lo mismo, de lo que también mencionabas tú, partamos por mencionar algunas estrategias de políticas públicas. O sea, veamos qué sugerencias le podemos hacer de cómo poder relevar el tema y poder derribar mitos y temores que, sin duda, tanto autoridades como la población tienen. Así que, Francisca, vamos con propuestas. Hay muchas. Mira, partiendo de nuevo desde el proceso de ejecución de los ensayos clínicos, creo que hay que asegurar que los tiempos de inicio sigan siendo buenos respecto a la aprobación que tiene el ISP. Y eso hoy día es bueno
porque han sido equipos estables, ha habido poco recambio en el tiempo y funciona muy bien, pero falta digitalización de proceso, una serie de cosas que asegure que eso no es persona dependiente. Segundo, en el tema de los comités de ética, creo que la posibilidad existe, o sea, no es necesario tener la aprobación un centro, un comité de ética, ¿no? Pero yo creo que hay que romper esa necesidad de cada establecimiento de salud de ir a su propio comité de ética para que se apruebe o acelerar los procesos ahí. Luego, romper todos estos problemas, o sea, motivar a los hospitales. Y creo que ahí también nuevamente, y nosotros como CIF, acompañarlos en ese camino. De hecho, hemos hecho este grupo y que estamos muy contentos porque el ISP hoy día es parte de este grupo también. O sea, ya hay hospitales que son parte de este grupo. Hemos logrado, a pesar de eso, logramos en menos de un año en hacer un informe con recomendaciones en el cual hoy día estamos trabajando en 2 temas principales. Uno es, y no lo mencioné antes, pero el tema de la ley Ricardo Soto creo que es un desafío igual. Hoy día hay una ley que puso, no quiero decir barreras, complejidades a la ejecución de ensayos clínicos, ¿no? Y con reglas poco claras también. Entonces estamos trabajando en un grupo, dentro de este grupo grande, un grupo pequeño, que es de gente que está interesada en este tema. Creo que además de mostrar el impacto, que lo he dicho varias veces, que tiene la investigación en los establecimientos de salud para los pacientes, etcétera, creo que hay que trabajar en mostrar cómo hacer el proceso más eficiente. Y ahí creo que también, vuelvo a insistir, que aquellos hospitales que están haciendo más investigación o los privados, ¿no?, que están haciendo más investigación de una manera institucionalizada puedan mostrar cómo es este proceso, cómo han ido resolviendo estos desafíos e ir mostrando el impacto, ir invitando a otros también. A lo mejor generar alianzas, porque en un hospital puede no generar una alianza con otro hospital, ¿no? E incluso para que quizás se busque un mecanismo de acompañamiento en el proceso. Yo creo que es importante para aumentar el número de hospitales. Luego, creo que hoy día, sobre todo con lo que ocurrió en Temuco, y es de ahí donde nos estamos haciendo otro subgrupo, es la difusión. Difundir los ensayos clínicos desde el impacto que tienen, pero también el cómo se reclutan los pacientes, cómo se llegan a los pacientes y cómo se informa a los pacientes respecto a la participación de un ensayo clínico. Tenemos ciertas ideas y, por ejemplo, lo que se está haciendo en Inglaterra, en España es uno de los referentes, pero Inglaterra en algún minuto se empezó a asustar, porque España se estaba llevando gran parte de los ensayos clínicos, entonces generaron una estrategia desde un Lord, ¿no es cierto?, a nivel parlamentario, generó una estrategia e instó al gobierno para que mejorara los procesos para la investigación clínica. Y lo que finalmente el NIH lo que hace es proponer una serie de medidas que, primero, tener más data, tener más información. Entonces, cualquier investigador, no solo de la industria farmacéutica, puede meterse en una página web, poner los criterios de inclusión, por ejemplo, de su estudio y ver dónde hay más pacientes con esa patología para llegar a ellos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la data es fundamental. Otras cosas que hacían es que los pacientes, antes de ser paciente, o sea, una persona que se atiende en el sistema de salud puede decir en Inglaterra que él estaría dispuesto, si tuviera alguna patología en que no encuentra alguna alternativa de tratamiento, o que le contaran sobre esto, ¿no?, para ver si es que participara en un ensayo clínico. La difusión es clave. Hoy día, efectivamente, no hay nadie a cargo en el Ministerio de Salud de ensayos clínicos, salvo de los aspectos éticos, ahí sí hay alguien a cargo, y en el ISP, pero para aprobar en el fondo el uso provisional del medicamento con fin de investigación. Eso es lo que tiene que hacer el ISP. Pero en otros países la difusión o sea, el mismo ministerio difunde, muestra esta estrella o famosos del país diciendo por qué es importante participar de un ensayo clínico. Muestran encuestas de, por ejemplo, como decía en Inglaterra, de cómo han sentido los participantes de ensayo clínico o cómo perciben haber participado las personas de un ensayo clínico. Y en general las cifras son muy buenas.
Y eso lo muestran año a año. Entonces hay un ambiente distinto y creo que ahí parte el desafío. O sea, aquí tiene que partir por difusión, porque si difundimos y lo mostramos como importante, cada institución desde su lado, nosotros desde la CIF, y nos unimos en eso, eso va generando esto de, yo también quiero participar, yo también puedo obtener beneficios de esto. Como decía, el cómo llegar a los pacientes y cómo se hace eso de la manera más transparente y clara posible es crucial. O sea, no puede volver a pasar en la historia de Temuco. O sea, creo que es muy dañino para la investigación. Y eso termina, lamentablemente, cuando se conoce poco del tema, en una regulación que no beneficia a nadie. Y que no resuelve el problema, además. O sea, cuando yo creo que se partió la discusión en la ley Ricarte Soto, el problema era justamente un poco esto. Estos pacientes que van a un ensayo clínico y después quedan un poco a la deriva, ¿no? Sin continuidad de tratamiento o sin poder reinsertarse en su hospital. Era eso lo que había que solucionar. Sin duda. Y no fue eso lo que se solucionó. Y yo creo que también ahí es parte del desafío y creo que lo clave, que lo decías tú y creo que lo hemos comentado todos, es que este tema se tome en la autoridad. Y no se tome solamente por el impacto que tiene la investigación. Se tome también para que no ocurran casos como los que tú mencionabas. Felipe, ¿qué propuesta podrías hacer? Bueno, creo que las propuestas que tú dijiste son no solamente interesantes, sino necesarias tomar, pero probablemente vuelvo al mismo punto. Tanto en este país funcionamos con ley, en realidad. Probablemente una adecuada legislación que apoye esto, o, en el mejor de los casos, una buena regulación que en cierta forma ponga aceite todo este engranaje, podría sin duda no solamente transparentar lo que significa un estudio clínico o el establecer un estudio clínico en institución, sino aumentar los polos de desarrollo de este tipo de cosas en nuestro país. Somos un país muy largo, entonces no es como otros países en el mundo en que a pocas horas de la ciudad está la gran mayoría de los pacientes. Por lo tanto, tal vez hacer centros satélites o también incentivar la investigación en distintas regiones a cargo de los hospitales públicos podría ser una muy buena alternativa a futuro. Pero sin una buena regulación, eso probablemente va a ser imposible. Bien, muchas gracias. Gabriel. Creo que, como hemos comentado todos y se deriva de la conversación, el desafío mayor creo que es político, es decir, tenemos que ser capaces de juntar fuerza y que la autoridad nos escuche. Yo creo que realmente llegar al ministerio es trascendente, lo más importante tal vez. Y bueno, y si no existe la unidad, tenemos que lograr que se cree. En el fondo los departamentos se pueden crear y que llegue la gente idónea también que entienda la materia para que en el fondo pueda entender la problemática. Creo que la otra ayuda aquí sería sumar fuerza, es decir, ¿cómo sumamos fuerza? Bueno, obviamente los que estamos interesados por la investigación. Otra súper, capacidad de fuerza, empuje son las sociedades científicas. Tenemos que lograr en el fondo que los que también participan de ellas y tienen nombramientos dados por sus propias sociedades que nos acompañen a golpear esa puerta. Seguramente hasta también los pacientes pueden ayudarnos a empujar esto porque hay asociaciones también que buscan soluciones a sus problemas. En fin, creo que es cómo logramos armar un equipo fuerte para golpear esa puerta y generar la discusión, porque yo creo que simplemente no se ha generado esa discusión a ese nivel. Bien, muchísimas gracias. Para finalizar, Jimena, ¿cuál sería tu propuesta? Sí, bueno, yo creo que concuerdo con Gabriel, en que hay que generar fuerza. La unión hace la fuerza, dicen por ahí. Hay que generar conversatorios como este, hay que poner el tema, ¿no?, sobre la mesa. Pero para que el tomador de decisión note que lo que se requiere para fomentar la investigación clínica en los distintos centros de salud es que se gestione la investigación desde sus distintos ámbitos. Voy a insistir con el tema financiero, pero también con el tema de recursos humanos, también con el tema de los tiempos. Lo dijo Felipe, si no me equivoco, en algún momento, bueno, necesitamos tiempos. Esos tiempos tienen que ser programados y tienen que ser susceptibles de tener alguna productividad, al menos nosotros lo vemos así desde el instituto,
porque las instituciones públicas igual viven de la productividad un poco que tienen que reportar al ministerio, ¿no? Por lo tanto, ahí también tienen que estar las actividades de investigación que nosotros tenemos el deber de hacer. Entonces, nuestra actividad de investigación también tiene que estar considerada en esos tiempos y en esa productividad. Es necesario reconocer los productos científicos asociados y es necesario que luego de que se generen en el fondo, se genere la difusión, pero también que se realice la transferencia de conocimiento a las poblaciones. Yo creo que eso es lo fundamental. Y para eso necesitamos de políticas públicas que nos acompañen. Sin duda. Sin duda. Y bien, amigas y amigos, estamos llegando ya al final de nuestra mesa de conversación, de nuestro panel, que está relacionado con los estudios clínicos. Sin duda, estos ensayos representan mucho más que un proceso de investigación y, como leí por ahí, son una puerta hacia el futuro de la medicina. Así que con este fuerte aplauso le agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Los invito a centrarnos, a ubicarnos acá en el centro para la foto oficial y